Biblia, la palabra de Dios, en 1 Corintios, el capítulo número 15. 1 Corintios, el capítulo número 15. He titulado esta palabra, la he titulado Resurrección, porque quiero que hagamos énfasis en este día. No puede pasar desapercibido el hecho de que en el mundo cristiano estemos hoy celebrando a Jesús. Generalmente los cristianos hacemos más hincapié en la muerte de Cristo, en el Viernes Santo, en la Semana Santa, pero a veces creo que nos quedamos cortos con lo que llamamos el domingo de resurrección. Nos quedamos cortos, porque vamos a ver qué dice la palabra si Cristo no hubiera resucitado, si solamente hubiera muerto ese buen hombre llamado Jesús y hubiera quedado en una tumba. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? En 1 Corintios capítulo 15, el versículo número 3, el apóstol Pablo escribe y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice conforme a las escrituras o conforme a lo que estaba escrito. Verso siguiente: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Resucitó. Y dice conforme a las escrituras. O sea, estaba profetizado que él iba a morir y murió. Estaba profetizado que iba a resucitar y resucitó. Verso 5. Sigue. Después, ¿sí? ¿Vamos con el 5? Bueno, listo. Ahí se me tragaron el 5, pero dice el verso 5, lo leo yo acá. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso siguiente, por favor. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, dice la palabra de Dios. Pero yo estoy perdido, qué pena con ustedes. Leo el 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. 8, dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así que Pablo lo que está dando es evidencias, diga conmigo, diga evidencias de que Cristo resucitó. Se apareció a Pedro, se apareció a las mujeres, se apareció, dice, después a más de 500 hermanos, después se apareció una vez más a los 12 discípulos, dice la palabra de Dios. O sea, hay evidencias de que Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo número 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, yo para qué tengo este micrófono acá. Mejor dediquémonos esta mañana domingo a descansar y nos vamos a dormir todos. Y dice, vana también es vuestra fe. Versículo 17 dice también: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera podido haber perdón de pecados. Porque escuche esto: cuando el sumo sacerdote presentaba un sacrificio por los pecados de toda la nación, ese sumo sacerdote debía entrar a un recinto pequeño solo una vez al año y debía derramar de esa sangre de ese animal sacrificado sobre una tapa del arca del pacto llamada el propiciatorio. Esa sangre, o sea, en esa arca estaban los mandamientos de Dios, y Dios veía sus mandamientos, veía al pueblo y Dios decía: estos desgraciados los han violado todos. ¿Sí? Bueno, no decía así, pero yo supongo.
Sí, a este pueblo ha violado todos los mandamientos. Sí, no mentir, no robar. Y entonces la Biblia dice que entonces este sumo sacerdote derramaba sangre de ese animalito sobre esa tapa, para que en lugar de Dios ver la violación de los mandamientos, Dios viera la sangre, lo que iba a significar la sangre de Cristo Jesús derramada por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces dice la palabra de Dios que Jesús, escuche esto, al morir su cuerpo quedó allá inerte. Pero Jesús, cuando una persona muere, no significa que ese es el fin. Significa, la palabra muerte significa separación. ¿Qué significa la palabra muerte? No significa el fin, significa hay una separación. Entonces la Biblia dice que Jesús, allí con su sangre divina, lleva esa sangre delante del propiciatorio, espiritualmente hablando, y muestra su sangre delante del Padre, diciendo: Padre, ahora todos los que pongan su fe en mí, en ese sacrificio, ahora podrán tener perdón de pecados. Una vez y para siempre, dice la palabra de Dios en Hebreos, que Jesús presentó ese sacrificio. Por eso volvemos a leer el verso 17 que dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Cuántos saben que nuestros pecados son perdonados por la sangre de Jesús? Apláudale fuerte a Jesús por eso. Él es maravilloso. Entonces, todo ese capítulo 15 está hablando Pablo acerca de la resurrección. Y el verso 55, ya al final del capítulo, Pablo va a terminar diciendo esta frase de victoria o este escrito. Dice 55, ¿dónde está? Le pregunta la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. 57, leámoslo todos juntos, 1, 2 y 3. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da otra vez, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y encimémosle el 58, vamos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. El ser humano ha fabricado aparatos para levantar pesos. Una torregrúa, por ejemplo, ¿cierto que sí? Levanta pesos pesados, pero no he encontrado el primer aparato que haya podido levantar a alguien de entre los muertos. Solo el poder de Jesús. Solo el poder de Jesús. Por eso esta palabra se titula resurrección. En Hebreos, la Biblia dice que la doctrina de la resurrección es algo básico que todo hijo de Dios debe conocer. Y yo quiero hacerles un recorderis de esa doctrina de la resurrección. Pablo, si creyéramos que Pablo escribió Hebreos, Pablo dice: la doctrina de la resurrección, o lo que nosotros queremos de la resurrección, es poderoso, pero a la vez debe ser para nosotros como cristianos algo básico. Algo como cuando nos enseñaban: Nacho lee, ¿sí? Mi mamá me mima, mi mamá me ama. Así mismo debe ser la doctrina de la resurrección para nosotros, algo básico que todos nosotros conozcamos. Pero permítame, le recuerdo algunas cosas. El primer principio respecto a este tema de la resurrección es este: todos moriremos y todos resucitaremos. Amén. Todos moriremos. ¿Cuántos sabemos aquí que vamos a morir? Ahora, si Cristo viniera hoy por su iglesia, nuestros cuerpos tendrían una transformación. Usted y yo no podríamos ir al cielo con estos cuerpos. Este cuerpo no aguanta el voltaje. ¿Hola? No aguanta el voltaje.
Entonces nuestros cuerpos pasarían por una transición. Entonces todos nosotros moriremos, pero todos los seres humanos también resucitaremos. Todos los seres humanos. En San Juan capítulo 5, el versículo número 28, mire lo que Jesús dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán ¿qué? Su voz. Verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Lo dije, hay una separación. El cuerpo en tierra o cremado o donde sea que quede, ¿sí? El cuerpo. El alma a la eternidad, o a lo que algunos llaman una antesala de la eternidad. Si su fin es la condenación eterna, al Hades. Si su fin es la salvación eterna, al paraíso. Jesús le dijo al ladrón que estaba en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Y el espíritu de una persona, ese soplo de vida, vuelve a Dios, quien lo dio, dice la palabra. Así que lo que está en juego son las almas de los seres humanos. Pero escucha acá, aún en el Hades habrá un tormento, o en el paraíso habrá un gozo, dice la palabra de Dios. Usted lo lee en la historia de Rico y este hombre llamado Lázaro. Usted lo lee allí. Ahora, escuche esto que le quiero decir. Pero llegará un momento donde esos cuerpos, esas partículas, lo que sea, dice la palabra de Dios, que volverán a cobrar vida y se amalgamarán con las almas de cada persona. Y Jesús habla de dos tipos de resurrección, o más bien de dos tiempos de resurrección: la primera resurrección y la segunda resurrección. Apocalipsis 26 dice que bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, y dice: la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. ¿Cuándo ocurrirá esa primera resurrección y quiénes resucitarán en esa primera resurrección? Todos aquellos que hayan muerto en Cristo Jesús. Cuando Cristo venga por la iglesia, dice la Biblia que sonará la trompeta, dice con firmeza, dice la palabra de Dios, y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero, no resucitarán todos. O sea, cuando Cristo venga en las nubes, lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento, que será en un abrir y cerrar de ojos. A ver, pestañee un poquito, así. Eso será un fogonazo. Y los que están en Cristo, en vida, dice la Biblia que seremos arrebatados al cielo, y en ese mismo instante también los que han muerto en Cristo resucitarán, dice la palabra del Señor. Amén. Esa es la primera resurrección. Pero la segunda resurrección será mucho después, cuando estas personas que murieron sin Cristo resucitarán sus cuerpos, pero no para salvación, sino para condenación eterna. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese libro o en esa carta de Corintios donde leímos, bueno, no lo leímos, pero ahí estaba en el capítulo 15, dice que por un hombre llamado Adán, la muerte entró al ser humano. ¿Ok? Cuando Adán y Eva pecaron, el ADN del ser humano empezó a descomponerse. La sangre empezó algo pasó allí. Y de allí usted ve que antes los seres humanos vivían 900 y pico como Matusalén. Después, en el tiempo de Abraham, ya no vivían 900 ni 800, sino hasta 120 años. Y en el tiempo de Moisés ya no era hasta 120, sino que el mismo Moisés escribe: los años de nuestra vida son 70 y en los más robustos 80. Todo eso a causa del pecado. Pero la Biblia dice que si por un hombre llamado Adán entró la muerte, por un hombre llamado Jesús entró la resurrección, entró la vida, entró la solución. Apláudale fuerte a él. Muy bien.
Entonces, algunos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna. Y la pregunta es, ¿y quién los va a juzgar? Pregúntele a su vecino de confianza lo siguiente, dígale, si usted muriera hoy y usted llegara al cielo, ¿por qué deben dejarlo entrar a usted al cielo? Quizás alguno de ustedes diría, yo he sido un buen padre, una buena madre. Pues bonito, pero le van a decir, qué pena, pero no le alcanza. ¿Qué es que yo he sido un buen vecino? También, qué bonito y todo, pero no le alcanza. ¿Qué es que yo hago muchos favores? Al que me pida, yo le pido, yo le hago si puedo hacerlo. Y le va a decir Dios, muy bonito, pero no le alcanza. ¿Aló? Porque no somos salvos por obras, dice Efesios capítulo 2, sino que somos salvos por gracia, amén, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Mire a alguien y dígale, la salvación no se gana, dígale, la salvación se recibe como un regalo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Hipotéticamente hablando, alguien dijo, refiriéndose a ese ladrón que estaba allí en la cruz, pero que en sus últimas instancias le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, te reconozco como el rey. Y murió ese tipo ese día y llegó a las puertas del cielo y alguien le preguntó, venga, ¿y usted por qué está acá? ¿Usted fue al instituto bíblico y estudió teología? Y dijo, no, ¿qué es eso? ¿Usted por qué está aquí, hermano? Y usted, a ver, es que usted hizo cosas muy buenas en vida. Uy, no, yo no hice, no, fue una caspa. ¿Y usted por qué está aquí entonces? ¿Usted iba a la Wesleyana? Dijo, no, ¿eso qué es? ¿Y usted por qué está aquí entonces? Dijo, no, lo único que yo sé es que el tipo ese que estaba junto a mí, yo lo creí que era el Rey de Reyes y me prometió y me dijo que hoy estaría con él en el paraíso. Es por gracia, es por la fe en él. Entonces, ojo acá, ¿quién es el que va a juzgar? ¿Quiénes van a la condenación eterna o a la salvación eterna? Pues Cristo mismo. En San Juan capítulo 5, el versículo número 27 dice, y también le dio autoridad, el Padre a Jesús, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús es llamado el Hijo de Dios, pero también es llamado el Hijo del Hombre, ¿sí? Y entonces, como un ser humano perfecto, sin pecado, el Padre le dijo, hijo, el juicio te lo encargo a ti, lo pongo en tus manos. Y Él es el que va a decir a condenación eterna o a vida eterna. Segunda verdad respecto a la resurrección. Nadie puede resucitar, ningún cuerpo puede resucitar, sino por Cristo Jesús, por el poder de Cristo Jesús. ¿Aló? El diablo no puede resucitar muertos, así quiera. El único que puede resucitar muertos es el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En San Juan capítulo 11, el verso 25, Jesús mismo lo dijo. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá, dice la palabra de Dios. Jesús es la resurrección y Él es el portador de vida. Él es la vida, dice la palabra de Dios. Mire, yo lo llamo a esto el efecto trampolín. ¿Sabía usted que cuando Cristo murió, muchas personas resucitaron? El día que Cristo murió. Mire lo que dice Mateo capítulo 27, el verso 51. Habla acerca de eso. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. ¿Se imagina? Y las rocas se partieron. Eso fue algo. Verso siguiente. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué pasó con ellos? Se levantaron. Verso 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
¿Vos te imaginas? ¿Ah? Qué susto, ¿sí o no? El efecto trampolín. Jesús muere y muchos cuerpos de los santos resucitan, dice la palabra de Dios, y aparecen en Jerusalén. ¿Usted se imagina usted viendo a su tío de nuevo otra vez después de no sé cuántos años? Tío, ¿y usted qué hace por acá? Pues yo tampoco sé. Pero aquí estoy otra. ¿Qué quiero decir con esto? Solo en Jesús está el poder de la resurrección. Tercero, la Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos. Ahora, aclaro, estos que resucitaron un día volvieron a morir. ¿Sí? Tercero, Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es Dios de vivos. ¿Aló? La Biblia habla que había una secta llamada los saduceos, y los saduceos no creían que había resurrección de los muertos. Entonces un día agarraron a Jesús y le hicieron una pregunta capciosa, porque les gustaba hacerle preguntas capciosas a Jesús. Le dijeron: Jesús, ¿cómo le parece que había un hombre que se casó con una mujer? Pero este hombre no le pudo dar hijos a esa mujer, murió sin haberle dado hijos. Entonces, pues la ley dice que entonces el hermano que le sucede, si hay un hermano varón, debe casarse con esa esposa de su hermano, de quien, ¿sí? Y darle hijos. Pero ¿cómo le parece que ese tampoco pudo darle hijos y también se murió? Y entonces el tercer hermano se casó entonces con ella y tampoco el tercer hermano. Y así 7 hermanos. Sí, yo también dije lo mismo. Qué cuento tan reforzado ese que le sí, el que le pusieron a Jesús. 7 hermanos. Entonces la pregunta era esta. Y le dijeron: Jesús, entonces en la resurrección, acuerde que ellos no creen en la resurrección, en la resurrección, ¿cuál va a ser el marido de esa mujer? Ellos dijeron: aquí lo cogimos, aquí lo atrapamos. Y mire lo que dijo Jesús, la respuesta de él. Mateo capítulo 22, el verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis. Otro sinónimo para erráis. ¿Cuán equivocado están? Ignorando las escrituras y el poder de Dios. Verso siguiente. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Ok? O sea, allá en el cielo, no que mi esposo, que mi esposa, ¿sí? Se cuenta de aquella mujer que amaba a Dios y murió primero que el hombre, ¿no? Y después el hombre también murió y llegó al cielo. Y entonces ella dijo: ¡ay, amor! Y corrió. Y entonces el hombre dijo: no. El pastor dijo: hasta que la muerte los separe. Entonces Jesús lo confirma diciendo, algunos hombres sintieron como, bueno, sigamos. Entonces Jesús dijo: escuchen, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Verso siguiente. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? ¿Qué dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sabe a quién le dijo Dios eso? Se lo dijo a Moisés cuando le iba a encomendar la misión de rescatar o de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Se le apareció y le dijo: Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, tu padre. ¿Ya había muerto? Sí, ya había muerto hace tiempo,
pero a los ojos de Dios ellos no estaban muertos. Por eso Jesús dijo: no, señores, así no es. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Así es. Entonces, por eso cuando alguien muere en Cristo y estamos en un funeral, yo le digo a la familia: ustedes ven ahí el cuerpo, pero no está ahí. Estamos honrando la memoria y dando, como se dice, una cristiana sepultura a ese cuerpo, pero ya no está ahí. No significa que delante de Dios que está muerto, está vivo. ¿Aló? Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Cuarta verdad: no se puede ser discípulo de Jesús sin ser testigo de su resurrección. Otra vez, nadie puede ser discípulo de Jesús sin ser testigo de su resurrección. Acuérdese que Judas se ahorcó, se suicidó. Judas no aguantó con el peso de culpa y, como dice el pastor Dante Hebel, se equivocó de madero. En lugar de ir a la cruz, se colgó en un árbol. Entonces, no había Judas, no estaba Judas, faltaba un discípulo para completar los 12. Entonces, después de que Cristo resucitó y ascendió, se hizo como un tipo de reunión o concilio en la iglesia, en ese grupo de personas entre los discípulos que habían, y dijeron: ¿cuál debe ser las características de aquella persona que ha de ser discípulo de Jesús? Y en Hechos capítulo 1, el versículo número 22, dice que una de las características era que hubiera seguido a Jesús, y dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, esa persona que iba a relevar a Judas en ese puesto debía ser una persona que había seguido a Jesús, que había estado allí desde que Jesús se bautizó hasta que Jesús resucitó. Debía ser testigo ocular de todos sus acontecimientos. Y la Biblia dice que escogieron a un hombre llamado Matías, dice la palabra del Señor. Fue el que quedó allí. Ahora, nosotros no vimos a Jesús resucitado con nuestros ojos físicos, no lo vivimos en ese tiempo, pero escuche esto: por la fe en Cristo, por la fe en que Él murió, pero también por la fe en que Él resucitó, nosotros podemos ser llamados discípulos de Jesús. Nadie que no crea que Jesús resucitó puede llegar a ser un discípulo de Jesús. Nadie puede llegar a ser testigo de Dios. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, el verso 8, que Jesús le dijo a los discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de que Jesús murió por nosotros en una cruz, pero que no se quedó en la tumba, sino que resucitó por el poder del Espíritu Santo al tercer día. ¿Cree usted eso? Jesús murió por usted y por mí, pero también resucitó. Hay una canción que dice: si usted cree que no es verdad, si cree que Jesús no murió ni resucitó, entonces dice quien escribe la canción: entonces yo quiero saber, dígame usted, ¿quién me cambió? ¿Quién me transformó? ¿Quién me dio vida cuando estaba yo muerto en mis delitos y pecados? ¿Cuántos han experimentado el poder de un Cristo resucitado? Digan amén a eso. Aleluya. Apláudale fuerte a Él en esta hora. Y quinto, las tinieblas odian que nosotros prediquemos el evangelio de la resurrección. A las tinieblas no les gusta que prediquemos al Cristo resucitado. En Hechos capítulo 4, el versículo 1, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos.
verso siguiente, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús ¿qué? La resurrección de entre los muertos. No les gustaba que hablaran de Cristo resucitado. Verso 3 dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, dice la palabra de Dios. Tenemos una posta en nuestras manos, y esa posta es predicarle al mundo diciendo que tenemos a un Cristo vivo, a un Cristo que cambia, a un Cristo que restaura, a un Cristo que bendice, a un Cristo que provee, a un Cristo que da vida. ¿Sí ve? Confirmación. Cuando Jesús fue sepultado, la Biblia dice que le pusieron una gran piedra a la tumba para asegurarse de que eso. Pero la Biblia dice que cuando Jesús resucitó hubo un gran terremoto y esa puerta fue removida, dice la palabra de Dios. Y Jesús resucitó con gran poder y gloria. Y entonces los soldados romanos que estaban allá guardando la tumba y todo eso presenciaron ese hecho sobrenatural. Y fueron y dieron aviso a las autoridades. Y dijeron y contaron todo con pelos y señales, cómo habían sido esos soldados llenos de miedo y de asombro a la vez. ¿Y sabe qué pasó? Mire lo que dice Mateo capítulo 28, el versículo 11. Dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Verso 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Para qué les dieron dinero a los soldados? Son mucho dinero. 13 dice: diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Verso 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Se pagó para divulgar una mentira. Y a los soldados les convenía por cualquier lado. Uno, me van a dar plata, y otro, donde se llegue a saber la verdad, está en juego mi vida. Así que aceptaron el dinero, el soborno, y contaron una mentira, tal como les habían dicho. ¿A qué voy con esto una vez más? Las tinieblas odian que prediquemos el evangelio de la resurrección. Evidencias científicas de la resurrección de Jesús las hay. El Cristo que usted y yo adoramos es un Cristo vivo y resucitado. ¿Sabe por qué nosotros podemos tener gozo? ¿Sabe por qué nosotros podemos tener paz? Porque sabemos que no hay nadie superior al Cristo que está sentado en su trono de gloria. En otras palabras, como decían las abuelitas, por encima de Dios no hay nadie. Él tiene el control. Él ha resucitado y todo el poder y toda la historia está en su mano. Así que nuestras vidas están guardadas bajo la poderosa mano de Dios. Permítame ir cerrando y diciéndoles esto, iglesia preciosa. Cristo murió y resucitó, no solamente para darnos salvación, sino también para darnos victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre cualquier circunstancia. Y no solamente murió para darnos salvación, no solamente murió para darnos victoria, sino para darnos libertad. Jesús dijo: de modo que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Hay gente que puede estar libre en la vida civil, pero viven esclavos.
Y puede haber gente que esté en la cárcel, esclavos o presos físicamente hablando, pero por dentro su espíritu es un espíritu libre porque tiene a Cristo en el corazón. Iglesia, fuimos llamados por Dios para vivir una vida en libertad. La Biblia dice de un rey, dice que un espíritu malo le atormentaba, y cada vez que venía ese espíritu malo a atormentar a ese rey llamado Saúl, David, ¿se acuerdan de David, no? David tomaba su arpa y tocaba. En ese momento lo contrataron a David para eso. Cada vez que al rey le daba la chiripiorca, entonces llamaban a David y decía: David, por favor, interpreta ahí algo musical. Y David ahí, ¿qué efecto producía esa música en ese rey Saúl? Se calmaba. El problema era que Saúl se relajaba, pero no se liberaba. Y pueden haber muchos así. Hola. Gente que dice: ay, cuando yo voy a la iglesia me relajo. Pastor, me relajo tanto que hasta me duermo. Mire usted. Sí. Es que cuando yo voy allá, ay no, yo no sé, siento, yo como que me relajo, como que descanso. ¿Y los demonios? Bien, gracias. A veces vienen, a veces van. Así que, como dijo alguien, no venimos al culto para tener musicoterapia. Venimos para ser transformados por el poder de Cristo Jesús. ¿Por qué Saúl no se liberaba? ¿Por qué solamente se calmaba? Porque Saúl, mire acá, perseguía tranquilidad, pero nunca en los planes de Saúl estuvo someter su vida a Dios. Someta su vida a Jesús, ríndale su vida al Señor, para que usted y yo podamos experimentar lo que es la verdadera libertad en Cristo. Le da un fuerte aplauso al Señor por